Recuerdo el maravilloso día que salimos, mi esposo y yo del hospital con un bebé sano, precioso. Vivíamos en Washington. Llegué al apartamento y lo quedé viendo y me dije, ¿qué voy a hacer? No traen instrucciones. En ese momento jamás imaginé que 2 años después de ese maravilloso y aterrador día en que me convertí en mamá por primera vez, me dirían, tiene autismo. Yo me quedé, ¿perdón? Autismo. Se me vinieron muchísimas preguntas a la mente, entre ellas, ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? Por muy egoísta que suene, son las preguntas que se nos vienen a la mente. Rafael fue diagnosticado en California, donde vivíamos ya en ese entonces. Les comento que 1 en 68 niños nace con autismo, según el último estudio hecho por la CDC en Estados Unidos en el 2010, publicado en 2014. Quiero contarles un poquito qué se siente que Rafael sea uno de esos 68. Tener un hijo con necesidades especiales se siente igual, pero diferente. El amor infinito que conocemos verdaderamente cuando nace un hijo está ahí. Pero es inevitable sentirse un poquito vacilada, como que algo te quitaron. Y te aferras a cada palabra que te dicen tus seres queridos, como, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero en el fondo sabes que no es así. Sabes que algo no está bien. Y cuando caemos en la realidad, mi hijo jamás va a ser normal, se nos viene un gigante encima y nos vemos enfrentados a la tremenda tarea de tener que leer, escuchar y estudiar sobre un diagnóstico que jamás pensamos llegar a ser parte de nuestra vida, autismo. Y de repente todas las preguntas que nos hacemos los papás y mamás cuando nace un hijo cambian. Ahora son, ¿va a hablar? ¿Me va a decir algún día mamá? ¿Llegará a ser independiente? Y nos rehusamos mirar hacia el futuro porque está lleno de tanto temor. Ya los cumpleaños no son un punto de partida para lo que va a estar haciendo, como esas conversaciones que tienen entre mamás a los 2 años, el niño está haciendo esto, esto y esto, y el tuyo no. Sin embargo, hay logros, pero los logros son distintos a los de los demás. Y para poder realmente ver esos logros, primero empieza un proceso de duelo. Enterrar la idea que tenías de tu hijo, los sueños que tenías para él, a una realidad nueva, a un mundo desconocido, como lo es el autismo. Y se sufre. Yo me acuerdo que muchas veces, recién diagnosticado Rafael, manejaba 6 horas diarias a terapia y muchas de esas veces lloraba mientras manejaba. Y por cierto, yo estaba embarazada con mi segundo hijo, tenía 4 meses de embarazo y 2 semanas después del diagnóstico de Rafael me dijeron que John Paul iba a nacer con síndrome de Down. John Paul nació normal y hasta la fecha es el mejor terapeuta de Rafael. Lo ayuda, se ha empoderado intuitivamente y lo ha ayudado desde pequeñito a su hermano, desde ayudarle a cambiarse una camisa hasta pedir pastel en las piñatas cuando a Rafael no le gustaba ir e insistirle constantemente hasta que Rafael le pusiera un poquito de atención. Si hubiera sabido antes lo que sé hoy, me llevaría de la mano y me hubiera explicado qué hacer en momentos de tanta confusión y miedo. Si hubiera sabido antes lo que sé hoy, me diría que no tuviera miedo cuando me dijeron que Rafael probablemente jamás hablaría, porque los médicos también se equivocan. Rafael habló a los 4 años y medio y esta fue la segunda vez que me dijo mamá. Sí, hola mamá. Bye mamá. Hola mamá. Hola Rafa. Si hubiera sabido antes lo que sé hoy, me explicaría lo que me tomó tanto tiempo realmente comprender,
qué es autismo y cuáles son las posibles señales. Es una disfunción del sistema central nervioso para procesar información. No tiene cura y hay varios niveles, desde leve hasta severo. Afecta las habilidades de la comunicación, las habilidades sociales, como también tienen la tendencia a comportamientos repetitivos como este. También aparentan estar en un mundo aislado, en un mundo propio. Creo que es de las cosas que más nos cuesta como papás, porque ¿qué papá no quiere conectar con su hijo? Rafael pasaba largas horas corriendo hacia la pared, tocaba la pared como si estuviera encendiendo una luz, miraba hacia arriba, regresaba y continuaba haciendo esa misma actividad. Un día me levanté, corrí hacia la pared, hice exactamente lo mismo que estaba haciendo él y por primera vez me miró a los ojos y dije, ahí está. Pude entrar yo en su mundo. Si hubiera sabido antes lo que sé hoy, me explicaría qué es integración sensorial, algo vital para el funcionamiento de todo ser humano. Nosotros tenemos los 5 sentidos. Por ejemplo, el tacto. Si yo agarro un objeto, inmediatamente mi cerebro me deja saber si ese objeto es duro, es suave, si está caliente o está frío. Y reacciono de acuerdo a lo que mi cerebro me indica. Para los niños con autismo hay una gran desorganización, desintegración. Ahorita les pongo un ejemplo, pero antes quiero decirles que más importantes que esos 5 sentidos que ya conocemos, hay 2. Está el propioceptivo y el vestibular. El propioceptivo es cómo sentimos las partes de nuestro cuerpo en relación a otras. Las articulaciones, nuestra respuesta a presión. Si yo tengo las piernas cruzadas, yo no tengo que mirarme las piernas para saber si es la derecha o la izquierda, porque las siento. El sistema vestibular, el que me deja saber dónde estoy ubicada yo en mi entorno, mi ubicación espacial. Me deja saber si estoy parada, sentada o acostada. Me deja saber si es el cuarto el que se está moviendo o si soy yo. Me indica que si camino más de 5 pasos en esa dirección, me caigo del escenario. Como les dije, para los niños con autismo hay una gran desintegración y se los pongo de esta manera. Rafael se rajó la cabeza a los 3 años y medio y no lloró, porque no sentía ese dolor. Pero yo le ponía una camisa y pegaba de gritos porque no soportaba las etiquetas. ¿Qué tan desorganizada tiene que estar llegando esta información para que un niño de 3 años no llore cuando se raja la cabeza, pero no soporta una etiqueta de una camisa? Si hubiera sabido antes lo que sé hoy, me explicaría que esta desintegración empieza con los reflejos primitivos en el vientre. ¿Qué son? Son reflejos que el primer año de vida son reemplazados por reflejos adultos o posturales que permanecen el resto de nuestra vida. Por ejemplo, el moro desaparece a los 4 meses de edad y es 4 meses de edad reemplazado por el de la defensa. ¿Qué es? Ustedes han visto un bebé que cuando se asusta levanta los bracitos y luego los baja lentamente. A los 4 meses de edad se reemplaza por el de la defensa, el que luego me indica a mí que tengo que poner los brazos en vez de caerme, o cuando me caigo pongo los brazos inmediatamente para protegerme. Ahora, todos estos reflejos luego son los que nos ayudan a funcionar, tener balance, sentir, y si no son reemplazados y a tiempo, son banderas rojas que se pueden empezar a tratar y atacar. Yo no tengo ningún ejemplo de los reflejos primitivos en cuanto a Rafael porque no sabía de esto. ¿Cómo hubiera gustado saber esto y quizá poder ver algunas banderas rojas en él antes de los 2 años? Si hubiera sabido antes lo que sé hoy, me explicaría varias características que todos los niños con autismo comparten. Una de ellas es que aparentan estar sordos. Pero ¿hay algo malo con su aparato auditivo? No. Yo me acuerdo que en mi desesperación una vez llamando a Rafael por su nombre, que por supuesto no me respondía, terminé gritando a todo volumen su nombre y jamás me volvió a ver. Y por suerte espero nadie me haya escuchado, iban a decir hay una mujer loca viviendo en esa casa.
Otra característica es que les cuesta mucho mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque les cuesta hacer dos cosas a la vez. Les cuesta mirarnos y escuchar al mismo tiempo. La mayoría no soporta las luces fluorescentes como las de los supermercados. ¿Por qué? Porque estas tienen movimiento y eso les duele. Me hubiera encantado decirme a mí misma que si le ponía unos lentecitos oscuros a mi hijo antes de ir al súper, y así me evitaría prácticamente amarrármelo a la cintura mientras todos me miraban, porque el chiquito pegaba de gritos como si lo estuvieran matando, y por supuesto nunca están de más los ojos de crítica de por qué no puede controlar mejor a su hijo. La mente autista tiene siempre una tendencia. Tienden a ser buenos en unas cosas y malos en otras. ¿Por qué? Porque es como que no hay suficientes cables para conectar todo bien. Todos los seres humanos aprendemos de maneras distintas. Algunos somos más verbales, otros somos más auditivos, otros somos más visuales. Pero la diferencia entre las personas normales y aquellos en el espectro autista es que nosotros tenemos la capacidad de compensar en nuestras áreas débiles. Mientras que el niño o la persona con autismo aprende únicamente de la manera en que perciben el mundo. O sea, el visual se aprende de fotos, les enseñamos y aprenderán únicamente a través de cómo perciben esas cosas, pero aprenden. Ahora, todos los casos son distintos. Otra característica muy importante es que nosotros aprendemos de lo global a lo específico. La mente autista aprende del detalle a lo global. Un ejemplo de esto es, ustedes recuerdan cuando eran pequeños cómo aprendieron a diferenciar perros de gatos. Después de todo, hay perros de todo tamaño, color y raza. Está el chihuahua y está el pastor alemán. Hay perros que parecen gatos. Yo no me acuerdo cómo aprendí, pero sé que sabía. La mente autista aprende del detalle. Les enseñamos una característica que todos los perros tienen. Y por ejemplo, el grande o el pequeño, el chihuahua o el pastor alemán, todos tienen exactamente la misma nariz. Entonces les enseñamos que cuando vean esa nariz, es un perro. Hace unos meses estaba impartiendo una conferencia sobre estos temas y una mamá me preguntó que por qué su hijo con autismo le había dejado de pasar la taza. Después de todo, era algo que él ya hacía. Entonces yo le pregunté, ¿está usando usted la misma taza? Y me dijo, no, es una distinta. Él no sabe que esa también es una taza. Enséñele un detalle que todas las tazas comparten. Como por ejemplo, todas tienen una orejita. Yo no sabía nada del tema. ¿Cómo me hubiera gustado hablar conmigo misma hace 7 años y medio y decirme todo lo que sé hoy? Hoy soy certificada especialista en autismo, pero sigo aprendiendo todos los días, porque todos los días tengo retos enormes que enfrentar con mi hijo y gracias a las personas que me apoyan también con todo esto. Los llamo a que se empoderen de este tema, el autismo, que salgan con ánimos de aprender, porque necesitamos ayuda. Porque aquí en Nicaragua todavía no se habla mucho del tema. En Estados Unidos 1 de 68, aquí no hay estadísticas. ¿Por qué no hay estadísticas? A los educadores los llamo a que pongan programas para integrar a estos niños y que reciban lo que todos tenemos derecho, a recibir una buena educación, a pertenecer a una comunidad. A los alumnos que están aquí hoy los llamo, espero que salgan varios con deseos de estudiar y ayudar a madres y padres como yo y a nuestros hijos, que necesitamos más personas que nos ayuden. Hoy Rafael tiene 9 años y medio, es altamente funcional. Académicamente va más avanzado que la mayoría de sus compañeros. Tiene sus grandes retos en la parte emocional y social, pero tomamos cada día a la vez. La vida de padres y madres de niños con autismo es distinta. Te das cuenta que tu vida es distinta. Tu vida no es igual a la de los demás. Sos constante terapeuta de tu hijo. La manera que habla cambia, todo cambia. Pero ves ese angelito que depende completamente de ti.
y sabes al menos un par de cosas. Jamás te va a mentir porque no sabe mentir, no entiende doble sentido o sarcasmo. Y a pesar de todo, para él, eres perfecta. Y llega el día donde dejas de preguntarte, ¿por qué yo? Y la respuesta es, ¿por qué no? Gracias.